Julián, ¿qué resultado, qué novedades tenemos? Bien, se rechazó lo que es la propuesta salarial por parte de los gremios. Estamos en el Ministerio de Trabajo y todo indica que el lunes habrá paro. Vamos a escuchar a Néstor Rossi, representante de AMRO. Cláusula gatillo con un techo respecto a lo que es lo del año pasado, que fue bastante satisfactorio. En este caso se cortaría con un techo. Si nos va bien pagamos, y si no nos va bien no pagamos. Motivo por el cual nosotros rechazamos absolutamente la propuesta. Va a ser elevada al Ministerio el rechazo, que ya se dijo en forma verbal, y por escrito se va a hacer, y puntualmente ya estuvimos en conversaciones con nuestros afiliados. El día lunes casi la confirmación de que va a existir un paro respecto al rechazo de esta propuesta salarial, sin concurrencia a los lugares de trabajo, con mantenimiento de las guardias. ¿Sería esto más un cuarto intermedio o directamente ustedes se levantaron de la reunión? Dado que lo que se conversó es salarial, no se conversó los monotributos, no se conversó que la gente el año pasado, algunos de nuestros colegas con monotributo recibían nada más que el 18% de incremento, y nosotros en unos días vamos a recibir el 49.3% de incremento. Ante esa imposibilidad de seguir charlando, nosotros nos levantamos la mesa correctamente, diciendo que no tenía más sentido seguir conversando con esta propuesta, que ya había sido analizada previamente por nosotros. Fin de fiesta. ¿Yo? ¿Esto o ser esperado? No, esto es desesperable. O sea, a ver, a vos no te van a dar chocolate, al otro le van a dar caramelo de gelatina, y al otro le van a dar bombón de azúcar también. Tienen que hablar de porcentaje como para que la propuesta empiece a tomar forma. Vamos a hablar seriamente de lo que nuestra provincia puede, podemos acompañarlo, pero vamos a hablar de algo coherente, de algo que sean números serios, no de cualquier cosa. Gracias. Ahí estaba la palabra Gustavo de Néstor Rossi. A ver, vamos a intentar ver si les podemos pasar en los auriculares. Néstor, vamos a envío para Paredes de Santa Fe, te vamos a pasar el retorno. Del otro lado está escuchando Grael y también Gustavo Campo. Muchachos, está Néstor Rossi con ustedes. Hola, doctor, ¿cómo está? Gracias por este tiempo. Gustavo Campo lo saluda. Recuerdo que en la primera reunión paritaria charlaba con usted una vez que finalizaba y me decía que a la siguiente iban a pedir un poquito más de un 30%. Hoy el panorama sigue siendo complicado, ¿no? Absolutamente complicado. Cuando de entrada en la primer frase dice solo charlamos de lo salarial, hay 1.200 pesos no remunerativo, no bonificable por el mes de enero y febrero, que significaría más o menos lo que ese monto es un poquito menor de lo que nosotros veníamos recibiendo por cláusula gatillo mensualmente. Acá lo reparten en 2 meses, y vamos a compartir lo que sería las pérdidas con el Ministerio, y no las ganancias en este aspecto, porque la cláusula gatillo tiene un techo en base a lo que le ingresa a la provincia. De hecho, nosotros entendemos que ningún funcionario público se lleva nada a la casa, sino que lo dejan en obras. Pero nosotros también ponemos lo nuestro, que es la salud de toda la provincia, y no es poco, para nada. Y a punto de partida de eso queremos más o menos trabajar con dignidad y cobrar un salario digno al respecto, y tener igualdad, según el artículo 14 bis de la Constitución, igual trabajo y igual remuneración, cosa que no está sucediendo. Doctor, con tantas paritarias en la espalda, con tanta experiencia, uno se pregunta, ¿esto qué es? ¿Especulación o tal vez falta de compromiso o de ideas? Vos sabés que se me vino a la mente una frase, pero sería extremadamente ordinaria decírtela. Es de La Peña. A ver, no tiremos el hilo. Nosotros que estamos trabajando, entendemos que la provincia puede estar mal o bien,
Pero yo le manifesté a un funcionario hace unos días atrás, cuando el ministro de Economía, Savioni, dijo la provincia el año pasado tuvo un déficit de tantos millones, 3.000 y pico de millones, hoy tiene un superávit de 2.100 millones de pesos, y yo le escribí, honestidad y gol en contra, porque evidentemente lo primero que nos dijeron que la provincia estaba muy mal económicamente y la perspectiva de recaudar era baja. Entonces, a ver, si tenemos un superávit ya en el primer mes del año, a ver cómo seguimos con la historia cuando todavía no tenemos cosecha y no tenemos otras cosas. Pero bueno, no mezclemos esta historia, simplemente vamos a lo que nosotros precisamos. Precisamos recomponer nuestro trabajo, que bastante bien nos fue con la paritaria del año pasado en respecto a la cláusula de gatillo, y queremos repetir, los clásicos se ganan de esa forma. Néstor, Rossi, ¿cómo le va? José es mi nombre. ¿Qué tal? Teniendo en cuenta que ATE y UPCN rechazaron la propuesta, que los docentes rechazaron la propuesta y hicieron medidas de fuerza, y que entonces bingo, nosotros rechazamos la propuesta. Ustedes rechazaron la propuesta y sí. El sindicato de municipales también rechazó la propuesta y harán medidas de fuerza la semana que viene. Digo, la propuesta evidentemente es mala. A ver, evidentemente sí, porque si de 4, 3 rechazan la propuesta, es obvio, es mala. Bien, y decía en el comienzo de la charla allí con Julián, la semana que viene, el lunes, hay paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo. Sí, a no ser que haya algo superador que, bueno, nos pinte la cara y nos haga hacer la cosa como sentarnos a charlar de otros números, de otra forma, pero bueno, tiene que surgir eso. Pero Néstor, eso no va a surgir antes del día lunes. ¿Cómo? Eso no va a ocurrir antes del lunes, una nueva propuesta no va a llegar antes del día lunes. Calculamos que no, pero a ver, si reconsideran que van a tener paro en todo lo que es salud, porque evidentemente no vamos a ser los únicos, si va a haber paro municipal, si va a haber paro de alguna otra historia, qué sé yo, vamos a ver cómo trabajamos. Lo que menos, si vos me preguntás a mí seriamente si me gustan los paros, no. ¿Por qué? Porque soy un adicto al trabajo y porque me parece que vamos a molestar gente que hace mucho tiempo que ha pedido turnos en los hospitales. Pero a veces las condiciones son las que nos ponen otro, no las que nosotros queremos. No, eso está claro. En definitiva, Néstor, creo que a ningún trabajador plantea como primera opción hacer una medida de fuerza, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. El que piense lo contrario está equivocado y estaría viendo fantasmas donde claramente no lo hay. Pero también hay como alguna cuestión deliberada de parte del gobierno de querer presentar como buena una oferta que a todas luces y para todos los sectores de trabajadores de la administración pública es mala o insuficiente. No, de hecho, a ver, es buena para ellos, para nosotros no es buena. Y yo siempre digo que la verdad está a mitad de camino. En el disenso está el consenso, esto es simple, tenemos que seguir charlando, tenemos que poner el paño frío de cierta forma y seguir trabajando. Estamos hoy es 13 de marzo, yo no sé si cerramos, creo que cerramos una paritaria un poco más lejana, pero las anteriores las hemos cerrado en otras fechas más cercanas. Doctor, ¿no los cansa que todos los años sea el mismo panorama, y en particular en este, ¿no?, que es un año político, que tengan que a esta altura de marzo, ya prácticamente transitando la segunda quincena, todavía sentarse a reuniones en donde no se soluciona nada? A ver, son las reglas de juego. Lógico que cansa y nos gustaría tener todo cerrado desde el primer día de enero. Eso nunca sucedió. Esto va a ser una duración a futuro. Esto va a ser el trabajo fino diariamente en todo esto. Y claro que nos gustaría tener todo cerrado, pero no lo podemos tener cerrado. Así que
Lamentablemente estas son las circunstancias de juego. Cansa de un lado y cansa del otro, porque el otro también tiene que dar respuesta a sus jefes. Bueno, Nosotros tenemos que dar respuesta a nuestras afiliados. Pero Néstor, en definitiva es el gobierno el que tiene la responsabilidad de alguna manera destrabar el conflicto y seguir superándose, en definitiva, porque para eso la ciudadanía lo ha votado, para gestionar, con recursos o sin recursos. Pero... Unos puntos, otra banca. A ver si te sirve. Tal cual. Si yo manejase las arcas públicas, capaz que estaría en la misma situación de la gente de gobierno, peleando el manguito para poder ponerlo en distintos lugares, que por mi lado sería salud, por el lado de un ingeniero sería camino, por el lado de la universidad sería abrir más universidades, escuelas, y toda esa es la historia, pero qué sé yo, hoy es lo que tenemos es esto y hay que trabajar sobre esto. ¿Por qué? Gracias, Néstor. Sí. A ver, José. No, muy amable, que tengan buenas tardes. José, bueno, muchísimas gracias, Néstor. Le agradecemos a Néstor. Disculpame, si vamos a hablar con las palabras de la ministra de Salud, Hugo. Poder garantizar el sueldo de los trabajadores en un contexto muy complejo y sobre todo que no tiene la previsibilidad de saber cuáles van a ser las cifras inflacionarias mes a mes. Así que en esta paritaria particular de salud, más allá de la cuestión salarial, volvemos a rescatar que siempre, más allá de la cuestión del sueldo, que es muy importante para cada uno de los trabajadores, también seguimos pensando en cuáles son algunas de las condiciones que tenemos que revisar. En esto nos estamos dando un trabajo y sí, también lo que se marcó fueron algunas actitudes que ocurrieron en el marco de estas semanas, porque digamos cada una de las paritarias, por los espacios donde nos sentamos, después permiten un paso a un cuarto intermedio, y en ese cuarto intermedio uno continúa trabajando, y sí nos parecieron volver a reflexionar que estamos en un acuerdo paritario, por lo tanto algunas de las medidas que se tomaron me pareció que estaba importante que las charláramos con los gremios. Bueno, nosotros ya tuvimos medidas de fuerza, y en el caso de uno de los gremios del ciclo tuvimos 2 medidas de fuerza, aún en el marco de un cuarto intermedio y aún en el marco de no haber tenido otra medida. Así que bueno, esto fue una de las cuestiones que también se charló, porque digo, sentados en una mesa y semana tras semana sentándonos en una paritaria, nos pareció un poco excesivo que alguien plantee 2 paros, y en el marco también de una situación que había ocurrido en esta semana en la ciudad de Santa Fe, que estuvo vinculada con un problema climático muy importante que determinó que mucha gente no tuviera luz por 2 días. Y en el marco de esta semana también apelamos a la sensibilidad, a la responsabilidad. Entendemos perfectamente que no lucha por los sueldos, pero también entendemos perfectamente que hay una defensa de la salud pública que esta provincia tiene y que me parece que es importante respetar. Y en el caso de AMSA, también lo que marcamos, porque el viernes fue una suerte para la mujer y el gremio instó con una nota a que los varones también fueran desobligados. Y la verdad que eso también nos pareció un poco excesivo, porque no es potestad del gremio para desobligar a los varones, que en el marco de este asueto de la mujer para el Día Internacional de la Mujer estábamos reivindicando los derechos de las mujeres. ¿Podemos repasar cuál fue la propuesta que recibieron los médicos hoy? Y la propuesta está vinculada con la cláusula gatillo y con una suma fija de 1.200 pesos, y en la medida que mes a mes tengamos el dato de la inflación, el ir ajustándolo de acuerdo a lo que habíamos armado el año pasado. Este año particularmente, y esto lo vuelvo a marcar porque fue la de la paritaria anterior, en un nivel de responsabilidad que tiene el gobierno, plantea la posibilidad de un tope con respecto a esta cláusula gatillo, que va a estar vinculado con cómo se dispara el proceso inflacionario. La verdad que nadie sabe si vamos a estar, en qué número vamos a estar, y también hay una responsabilidad de parte del Estado de garantizar los sueldos mes a mes. La provincia se ha caracterizado por no deber sueldos, porque todos los meses los sueldos estén en el bolsillo de los trabajadores. Podemos discutir que quizás este sueldo no esté acorde a las necesidades actuales por el contexto nacional, pero nunca se ha dejado de pagar, como ocurrido el año pasado y le ocurre en este momento con algunas otras provincias. Y por otro lado también marcar que en muchos de los trabajadores que están en situación de reemplazo se ha tratado de lograr que el sueldo esté cada vez más anticipado, llegando a casi mediados de mes, con un esfuerzo muy importante de parte de la provincia. Así que lo que apelamos es a volver a sentarnos, a encontrar un punto de acuerdo que esté pensado en ser responsables en la situación nacional. Hay mucha gente que actualmente no tiene trabajo, hay mucha gente que está con situación de incertidumbre, y me parece que tenemos que tratar de ser honestos, austeros y medidos con las medidas que tomemos, porque básicamente en la paritaria de salud hay un objeto fundamental que es la gente.
que también mucha de esta gente tiene sus dificultades para llegar a fin de mes y mucha de esta gente necesita al servicio de salud para trabajar, para vivir y desempeñarse. Las fechas son siempre semanales y en esto también quiero ser clara porque algunos de los reclamos fueron que no nos anticipábamos con las fechas y la verdad que siempre surge del consenso de las actividades que cada uno de los gremios paritarios, en el caso de AMPA y no paritario en el caso de CIFRUS tiene, para poder encontrar una fecha de acuerdo para que estemos todos. La verdad que no, en eso nosotros no somos dictatoriales con una fecha y no pensar que si alguna de las personas está con nuestra actividad no se la respetemos. Sin embargo, bueno, seguramente entre lunes y martes tenemos una fecha propuesta en un horario pautado en el que vamos a estar todos de acuerdo a los niveles de responsabilidad. En el hospital de niños, y la preocupación que manifestaron por la cantidad de niñas que atendían en las guardias. Bueno, esto lo vamos a aclarar perfectamente. Básicamente uno trabaja en los hospitales en una guardia, el personal que está de guardia es un personal que está en la atención de las personas que ingresan o que llegan en el caso de los niños, que es lo que corresponde a la guardia externa, que algunos también llamamos como la puerta del hospital. En el hospital ahora hay 4 médicos de guardia por día de guardia que están en la puerta, y el conflicto acá que evidenciaba el gremio estaba vinculado con un jefe de guardia, no con la puerta de la guardia. Más allá de los médicos de guardia, hay un médico que está en la internación, acompañado por residentes que hacen la práctica de la internación, hay 2 médicos terapistas, hay 2 médicos neonatólogos, hay un traumatólogo y hay un cirujano de guardia. O sea que para llevar tranquilidad a la población, no es verdad que cuando uno vaya a la guardia del adelante se encuentre con un único médico. ¿Sí? Hay un único jefe de guardia que está pidiendo un adicional por su factura, pero no es verdad esto. Con respecto al segundo punto, de qué cantidad de pacientes se atienden, ustedes saben que justamente la LACE es un ejemplo que lo hemos utilizado para muchos otros lugares, en donde se puede medir cómo se incrementa la demanda y que básicamente existe un mecanismo de refuerzo que el Estado provincial coloca durante los meses de alta demanda. Esa parte en la cual se menciona que cuando existe la alta demanda no existen los refuerzos, no es verdad, mes a mes, y cuando ocurre el invierno trabajamos en el marco de la alta demanda para reforzar los servicios sabiendo que es esperable a partir de una determinada semana que corresponde más o menos al 20% de la patología respiratoria que tenemos en la guardia, que se va a incrementar y que se va a durar aproximadamente 8 semanas. En muchos casos este refuerzo de guardia empieza en mayo y termina a veces en octubre, a veces empieza en marzo y termina, depende de la situación epidemiológica. O sea que me parece que a veces hay que hacer los reclamos, pero también hay que llevar la tranquilidad a la población. Para que la población esté tranquila, vamos a volver a ratificar que existen médicos en la guardia y que existe la posibilidad de que alguien que vaya a la guardia sea atendido. También reconoce a la población que en el marco de una reorganización que nos estamos dando en la provincia, el Hospital Adán se atiende con una modalidad que se llama triage, por la cual inicialmente las personas son evaluadas por enfermería, quien hace una categorización de la situación de urgencia, y por lo tanto aquellas personas que tienen un verde, que sería, tengo por ejemplo un grano o tengo una dermatitis del pañal para un bebé, van a tener una expectativa de una espera de aproximadamente 2 horas, mientras que las urgencias y emergencias son las priorizadas. Eso también puede ser confundido como que no hay médicos para atender. Sin embargo, en el mundo estamos avanzando hacia el triage porque ordenan las guardias, porque priorizan las guardias y porque permite que nosotros comprendamos quiénes deben ser atendidos primero. Andrea, estamos en vivo para ir a Santa Fe. Voy a pedir, por favor, si me puede colocar el auxiliar, del otro lado le va a situar un segundito José Grael y Gustavo Ocampo. Ya, muchachos, está escuchando la ministra de Salud. Ministra, ¿cómo le va? José Grael se la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué esperaba cuando, previo a comenzar la reunión, esperaba sinceramente que los sectores de paritarios aceptaran esta propuesta, de verdad? Mira, en principio siempre estos espacios son espacios de discusión y de propuestas. En este año particular nosotros comprendemos que es un contexto muy complejo, el nacional está muy complejo y esto hace que en el país la previsibilidad de mes a mes es difícil de poder establecer un punto o una suma. Sí, también yo vuelvo a marcar que siempre en cada una de esas propuestas somos respetuosos de escuchar las observaciones de cada uno de los gremios, las posibilidades de elevar esa propuesta y también de que ellos sesionen en asambleas para tomar las decisiones. Entendemos que cada uno de los gremios defiende el derecho de los trabajadores y también somos absolutamente responsables de ofrecer aquellos montos en el marco de una negociación que puedan ser abonados en esa mesa. Ahora,
lo charlábamos recién con Rosy, todos los gremios de la administración pública han rechazado la propuesta, que fue para todos similar, cada sector con características de condiciones de trabajo que va y plantea en este tipo de encuentro. ¿Eso qué está marcando, ministra? No, está marcando que, como ocurrió el año pasado, que en una primera reunión de paritaria no se resolvió, continúa el diálogo, cada uno de nosotros somos responsables en volver a encontrarnos, seguramente en volver a repensar alguna propuesta, en analizar las observaciones que hacen los gremios, en el caso nuestro de salud, básicamente sobre lo salarial, pero también marcar que nosotros continuamos trabajando por fuera de lo salarial de muchas de las propuestas, de las líneas y de los temas que fueron agendados reunión tras reunión, porque más allá del salario del trabajador, también somos responsables para evaluar muchas de las condiciones o de las situaciones que tenemos a lo largo de la provincia. Pero digo, el gobierno va a mejorar la propuesta, indudablemente. Esperamos, en principio, tener una nueva reunión la semana que viene. Seguramente evaluaremos propuestas o evaluaremos modalidades de la presentación de las propuestas. Así que vuelvo a marcar, en este espacio estamos en un espacio de diálogo, de respeto y también de acuerdos en que cada vez que tenemos esta reunión pasamos a un cuarto intermedio para que ellos analicen las propuestas y que, por supuesto, nuestro compromiso es tratar de defender el salario de los trabajadores también, pero que sea factible para nuestra provincia el pagarlo mes a mes. Pero hay paro la semana que viene, el lunes hay paro de actividades de AMRA. La verdad que nosotros esperamos que ellos nos notifiquen con respecto al paro. Igual en esta semana hemos tenido, la semana pasada y esta semana, 2 medidas de fuerza de Ciprus, aún sin haber recibido la propuesta, con lo cual también apelamos a la responsabilidad. Y el viernes tuvimos un asueto de varones en el marco de un asueto de mujeres. Así que también uno de los ejes que se tomó en esta paritaria es que seamos absolutamente responsables de las medidas que tomamos, porque más allá de que cada uno defiende los derechos del trabajador, está la gente en el medio. Ministra, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Andrea. Estaba José, la palabra de la ministra de Salud, Andrea Boldi. Antes lo escuchábamos a Néstor Rossi, representante de AMRA, donde está rechazado justamente esa propuesta salarial y lo ha ratificado también Néstor. El lunes habrá paro en la ciudad de Santa Fe de los empleados de trabajadores.